su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes estudiando la lección de escuela sabática. El día de hoy, el subtítulo es Las Escrituras, el fundamento de nuestra fe. Y con nosotros tenemos a nuestro pastor Orlando Enamorado. Pastor, muy buenos días. Buenos días, hermano Julio. Muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo esta lección. Y qué interesante tema el que vamos a tratar ahora. Y ayer usted habló en su oración de que dijo que Dios nos aumente nuestra fe en base a la Escritura, y precisamente eso es lo que vamos a estudiar hoy. Sí, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuán importante entonces es que le dediquemos un día por completo a esto de las Escrituras como fundamento de nuestra fe. Oramos. Sí, porque nos tiene el honor de llevarnos en oración. Exacto. Amado Padre, muchas gracias por el privilegio de la vida, por ser tan bueno que renuevas tu misericordia sobre nosotros y has permitido que las facultades con las cuales nos creaste estén intactas nuevamente en este día. Te rogamos que podamos servirte de manera que tú te agrades y que nos des victoria sobre toda tentación, sobre todo pecado que nos asedie. Danos, Señor, la victoria. Ayúdanos hoy a poner un fundamento en nuestra vida, extraído de tu palabra, en este estudio que tendremos. Bendice a nuestros radioyentes y televidentes e internautas, y danos entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hoy estoy contento. Hoy es miércoles, hoy tenemos tercer día del año, y hoy hay oración y testimonio. O sea, el primer miércoles de oración y testimonio en la iglesia. ¿Qué le parece? Qué interesante que diga eso, hermano, porque pues ha habido últimamente en las iglesias una decadencia espiritual y una tendencia a ser indiferentes a las reuniones de oración. A mí me llama la atención mucho una declaración de la sierva del Señor Elena White, cuando dice ella que en las reuniones de oración son las ocasiones que Dios aprovecha para derramar su Santo Espíritu. Amén. Y cuántos vivimos tan atareados con tantas cosas que hace tiempos que ya no fuimos a las reuniones de oración. Así que agradezco al hermano Julio que traiga a colación esto, porque me uno al llamado que se hace siempre a través de un promo que sale por nuestros canales de televisión y radio, a asistir a la reunión de oración de los miércoles. Todavía hay libertad, hermanos, para poderse reunir en una casa o en un templo. Yo aprovecho ahora estos medios para decirles que los que vivan, no sé, en el área de Irving, Texas, y sus alrededores, puedan venir al servicio de oración y testimonios que tenemos esta noche a las 7:30 en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, donde rentamos en el templo Irving Church of Christ. Allí nos congregamos para orar, para testificar. No se lo pierda, le esperamos. Amén. Y me imagino que como los hermanos han hecho muchas resoluciones al Señor, no vivir como vivieron el año pasado, me imagino que hoy la iglesia estará llena con lindos testimonios y muchas peticiones. Dios quiera que sea así. Así que, pastor, estamos estudiando la lección general, es justificación por la fe. Y ahora vamos a estudiar las Escrituras, el fundamento de nuestra fe. O sea, hay un principio vital de la Reforma que nosotros no debemos de perder de vista. Un principio fundamental de la Reforma, que es las Sagradas Escrituras. Lutero
reforzaba esto y sostenía que solo la escritura, solo por fe, solo por gracia, tenía varias solas, y una de ellas es la que vamos a estudiar esta mañana. En Colosenses 2:8 tenemos algo muy importante que decir. Nos dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mirad, Que nadie nos engañe. ¿cómo yo voy a ver que nadie me engañe? Por A la medio del ley y al estudio de testimonio. por medio del estudio de la Biblia. Bueno, Si yo estudio la escritura, yo voy a poder ver si me están engañando o no. Hay una tendencia, hermanos, de siempre estar viendo qué dice el pastor fulano de tal. Es que el pastor fulano de tal dice. O qué dice mi pastor. sí. Y dependiendo siempre de ver qué es lo que dice el hombre. Hermanos, así podremos ser engañados fácilmente. Porque hay hombres que se manejan con una filosofía, hermano Julio, que es una filosofía que fácilmente envuelve a la gente en el engaño. Usan la filosofía, pero de una manera sutil, con el fin de entrampar a la gente en sus errores, en sus engaños. Por eso Pablo dice, miren, le dice a los hermanos de Colosa, que nadie los engañe por esas filosofías o vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. No queremos que nos engañen. Atentos, hermanos, atentos a la palabra, a la sola escritura, como Lutero descubrió que lo estaban engañando. ¿Y cuántos años tenía Lutero cuando él vio por primera vez una Biblia? Bueno, según algunos expertos que han estudiado la vida de Lutero, según algunos biógrafos, han encontrado de que tenía 20 añitos. Wow. Es decir, era todo un joven. Hoy es lamentable, pero los jóvenes de ahora, con 20 años o de 18, no saben nada de la Biblia. Sí. Bueno, ya ni quieren llevar la Biblia a la iglesia. Lo que llevan es el Facebook, el Instagram, el Twitter. Es lo que llevan. Es lamentable. Tristemente, no hay reformadores ahora como lo fue Lutero. A los 20 años, él se encuentra con la Biblia y encuentra en el pilar de la reforma la sola escritura, hace de eso su pilar en el cual él sostenerse, y encuentra que lo estaban engañando. Y sabe, pastor, que a los 20 años tuvo su primera Biblia, pero durante los siguientes 20 años, Lutero se dedicó al contenido de la escritura y la traducción del griego al alemán. Sí, una persona que muy joven, pues tomó aquel... Qué precioso. Es que había encontrado el campo. Había encontrado el campo que tenía el tesoro escondido y vendió todo para comprar el campo. Había encontrado la perla preciosa y vendió todo para comprarla. Así deberíamos de ser nosotros. Así deberían de ser los jóvenes hoy. Dios está también deseando que hayan jóvenes como lo fue Lutero en ese tiempo, que se dispusieron a encontrar en las Escrituras cómo podían ser salvos. Y vieron de que lo estaban engañando con esas vanas filosofías, con esas sutilezas. Encontró él el engaño, porque ahí estaba en la Biblia la verdad, como también Isaías nos lo aconseja. Sí, tenemos otro principio vital de la reforma. Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Uh-huh. A la ley y al testimonio. O sea, no tiene que ser por la sabiduría del hombre, por lo que el hombre pues ha logrado adquirir de conocimientos aquí en la tierra. Si habla la ley y el testimonio, concuerda, es decir, la escritura con los escritos de los profetas, toda la escritura
pues ha sido en su mayoría traída por siervos de Dios como fueron los profetas, pero si a la ley y al testimonio, si a lo que dice Dios en su palabra es hablado y es debidamente en su contexto todo presentado, pues es lo que nosotros debemos aceptar como alimento espiritual y como fundamento para nuestra fe. Y usted, usted se recuerda el primer pasaje que leímos el día domingo. Nos dice: sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Sagradas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. O sea, el fundamento de la fe religiosa de Lutero fue sola la Escritura, así es, la palabra de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque todavía están en tinieblas y en oscuridad. Lutero declaraba firmemente que los cristianos no debieran admitir más doctrinas que las que tuviesen apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal. Y yo ayer dije, pastor, que todo lo que estaba haciendo Lutero tendría consecuencias. Y ahora vamos a ver algunas de esas consecuencias. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal. Contenían los principios vitales de la Reforma. El conflicto de los siglos, página 135. Así es. Él encontró definitivamente una gran autoridad en las Escrituras. Y allí dejó a un lado lo que decían los prelados católicos, es decir, los hombres que dirigían la iglesia y que pretendían ser autoridad en asuntos de doctrina. Encontró que la autoridad en asuntos de doctrina la da la Santa Biblia. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos cada día buscar fundamentarnos en ella. En un esfuerzo por contrarrestar el efecto de las enseñanzas de Lutero, el emperador alemán preparó en 1529 un decreto que le pondría fin a la libertad religiosa y restauraría la autoridad de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué dos principios contenidos en la protesta de los príncipes alemanes contra aquel decreto constituyen la esencia del protestantismo? Bueno, tal vez para ampliar un poquito, es que lo que Lutero estaba haciendo y lo que estaba ahora propagando, lo que estaba él ahora proponiendo en aquellas tesis, eso vino a sacudirle los cimientos al catolicismo. Prácticamente allí surgió la Reforma protestante y el emperador alemán, buscando contrarrestar aquel empuje que la reforma que Lutero estaba propagando, pues ya no continuara esa reforma, él ahora dice que emitió un decreto poniéndole fin a la libertad religiosa, es decir, que la gente no fuera libre de expresar sus dictados de conciencia o de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de conciencia, y buscó, dice, restaurar la autoridad católica romana. Pero es interesante que Dios siempre se provee de instrumentos, porque dice que los príncipes alemanes, ellos protestaron contra ese decreto del emperador que atentaba contra la libertad religiosa. Y ellos tenían dos principios en aquella protesta contra aquel decreto. Y eso lo encontramos en Hechos 4:18. Nos dice la palabra del Señor: y llamándolos les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Al 20, 18 al 20. Y nos dice el 19: entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oídos. Y aquí está el primer principio, que nosotros debemos de fundarnos en la palabra de Dios y de hablar de una manera con libertad las Escrituras. Esto es lo que estaba haciendo Lutero, de clavar de las 95 tesis, de traducir en griego el Nuevo Testamento del griego al alemán, y de protestar contra todo lo que estaba haciendo el papado.
Ahora, pastor, a mí me llena de tristeza las iglesias protestantes como están hoy. Ahora me llena de tristeza que las iglesias ya no están protestando. Es más, ahora se han unido al papado. Ahora se han unido a ese sistema religioso que una vez los persiguió. Ahora se han unido al sistema religioso que una vez sacrificó las vidas de inocentes, suprimió las libertades religiosas, unido con el poder civil. Y ahora, pastor, yo no encuentro eso en las iglesias de hoy. Bueno, pero hay algo, hermano Julio, que no podemos pasar por alto, y es que los príncipes alemanes vinieron en ayuda de la Reforma con la protesta que hicieron al decreto del emperador. Pero mire usted los principios que estaban involucrados en la protesta de los príncipes alemanes. Primer principio, de acuerdo a Hechos 4, 18 al 20, y de acuerdo a Hechos 5, 28 y 29, es que solo se le puede obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y Juan dice, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. En todo lo que está relacionado en cuanto a la fe. O sea, no puede nadie decretar algo para mis convicciones religiosas, no que nada más lo que dice la palabra del Señor. Pero a mí me gusta el hecho de que los príncipes alemanes, Dios los está utilizando aquí para defender la causa, y ellos utilizaron este principio de que en asuntos de fe no se puede obedecer a los hombres en lugar de Dios. Amén. Sino que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo dice Hechos 5, también 28 y 29. Pero Mateo 15, vamos a Mateo 15, 8 y 9, ¿qué dice? Mateo 15. Ocho y 9 nos dice: Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este es el otro principio que utilizaron los príncipes alemanes, de que no se puede dar como, digámoslo así, como lo más importante, la doctrina o mandamientos de los hombres en lugar de la doctrina o los mandamientos de Dios. Porque el pueblo que hace eso, lamentablemente, dice que cuando adora a Dios, pero dándole prioridad a lo que el hombre dice, pues lamentablemente honra a Dios solamente de labios. Pero su corazón está lejos de Dios, dice, porque está siguiendo como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, los principios involucrados en la protesta de los príncipes alemanes contra el decreto del emperador y que constituyeron la esencia del protestantismo, es que se tiene que obedecer solamente a Dios antes que a los hombres, y que las doctrinas que se deben de practicar no son las doctrinas de los hombres, sino las doctrinas de Dios. Esto me gusta porque cuando estos príncipes promovidos por Lutero habían encontrado en la Escritura tan grande tesoro, se pararon firmes ante el emperador y fueron instrumentos de Dios para defender su causa. O sea, el emperador alemán, cuando vio todo esto revuelta que estaba haciendo Lutero en favor de la verdad y en favor de enaltecer la palabra de Dios, en 1529 preparó un decreto que pondría fin a la libertad religiosa. Usted tiene una serie de la Reforma Protestante, pastor, tiene temas para que los hermanos y amigos que nos están viendo por internet puedan ampliar esta información, este conocimiento de que estamos estudiando hoy. Bueno, con motivo de estos 500 años que recién se acaban de cumplir de la Reforma Protestante, de eso que ocurrió allá en 1517, pues he predicado 2 temas, pero lógicamente por cuestiones de tiempo no he predicado otros más que están en esa temática. Nada más he presentado 2 que están ahí en el canal de YouTube, uno que se llama El Frailecito Campeón de la Verdad, donde precisamente
presento allí con la Biblia y el Espíritu de Profecía ese papel tan protagónico que Lutero jugó en la Reforma. Y luego presento el encuentro de los dos campeones, cuando él es llevado ante la dieta de Worms y allí se enfrenta con Aleandro, el delegado del Papa, y pues hace una tremenda defensa a favor de la verdad. Esos dos temas están ahí en el YouTube para que la gente los pueda ver, pero allí podemos ver cómo uno de los príncipes alemanes, el de Sajonia, justamente, fue de gran ayuda para Lutero. Y aquí en la lección se nos dice que se juntaron y protestaron contra el decreto del emperador alemán, que para contrarrestar la reforma que Lutero promovía, ahora estaba implementando una ley que iba contra la libertad religiosa, pero estos la contrarrestan, la protestan, diciendo, no se puede obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Un principio fundamental, y que en cuestión de doctrina, es la doctrina de Dios la que debe prevalecer. Y esa se encuentra en las Escrituras, no en las filosofías y vanas sutilezas de los hombres. En la palabra del Señor. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. O sea, dos abusos del hombre en asuntos de fe. El primero es la intervención del magisterio civil. Magistrado. El primero es la intervención del magistrado civil y el segundo, la autoridad arbitraria de la iglesia. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la de la palabra de Dios a la de la iglesia visible. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice con los profetas y apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. A la corona de Carlos V sobrepone la de Jesucristo. Es más, siente el principio de que toda enseñanza humana debe subordinarse a los oráculos de Dios. Me gusta esta expresión. A la corona de Carlos V, que era el emperador alemán, sí, se sobrepone la corona de Jesucristo. Y los príncipes alemanes, es que estos príncipes alemanes ya habían abrazado la reforma. Estos príncipes alemanes, y especialmente ese de Sajonia, me gusta cómo jugó un papel importante para que protegieran la vida de Lutero cuando fue llevado a la dieta. Como ellos, en esta protesta, ellos hacen ver de que el magistrado civil no se puede meter en esos asuntos que tienen que ver con la convicción, con el dictado de la conciencia del ser humano, ni tampoco la iglesia puede ser arbitraria en su autoridad. Esos abusos, ellos los protestaron, y por eso es que se le llama la reforma protestante. Amén. Y ellos dijeron, no, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron. Y a la corona del emperador Carlos se sobrepone la corona de Jesucristo. Y sigue diciendo, los protestantes afirmaron además el derecho que les asistía para expresar libremente sus convicciones tocante a la verdad. Querían no solamente creer y obedecer, sino también enseñar lo que contienen las Sagradas Escrituras, y negaban el derecho del sacerdote o del magistrado para intervenir en asuntos de conciencia. La protesta de Espira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una declaración en favor del derecho que asiste a todos los hombres para adorar a Dios según les dicte su conciencia. Y esto me hace recordar también a los 3 jóvenes hebreos que fueron acusados falsamente por no adorar a la estatua que Nabucodonosor había levantado, y por lo tanto las consecuencias fue que fueron arrojados al horno ardiente de fuego. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver entonces de que el enemigo también no se quedó con los brazos cruzados al mirar cómo aquel hijo de Dios, Lutero, con valentía estaba
llevando adelante esa reforma en la vida de los hombres, él no se quedó de brazos cruzados, e inmediatamente el papado y el mismo emperador son utilizados por Satanás para contrarrestar aquella reforma. Y dice aquí el mismo conflicto de los siglos, que es de donde estamos hoy estudiando, en la página 135, dice ahora en la página 217, no ha cambiado en nada el modo en que trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida. En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia, como regla de fe y del deber. Si volviéramos a la Biblia, hermanos, nosotros descubriríamos las verdades que hoy, por la gracia del Señor, el movimiento adventista desde 1844 está proclamando. Verdades que son extraídas de las Escrituras. Verdades tan fundamentales como esa doctrina de la inmortalidad del alma que tan hábilmente el enemigo ha buscado que la gente se la crea, de que los muertos, por ejemplo, o van para el infierno o ya se los llevó el Señor. Oh, si volviéramos a las Escrituras, encontráramos la verdad en cuanto a ese error que se propaga. Encontráramos, si volviéramos a las Escrituras, también la verdad en cuanto al error que se propaga hoy con respecto al día de reposo, que se dice y son millones los que se lo creen de que es el domingo, cuando realmente es el sábado. Si tan solo nosotros, mis hermanos, volvemos a la Biblia, el principio protestante de la sola Escritura, encontraremos allí verdades que realmente el Señor nos permitiría comprender para nosotros tener un fundamento como cristianos bien estable. Dios nos ayude para que podamos volver a la palabra de Dios. Dios nos ayude para que la sola Escritura sea el alimento diario de nosotros y el encuentro en ella de las verdades fundamentales que nosotros hoy, hermano Julio, por la gracia del Señor, estamos aquí poniendo por todo lo alto, porque el Señor también hablaba de un pueblo que repararía los portillos, de un pueblo que Dios levantaría para levantar el estandarte de la verdad. La sola Escritura no contiene solamente que somos salvados por fe, contiene muchas verdades, hermanos, que aquí en esta radio y en este canal de televisión se están propagando todos los días, a toda hora. Yo tengo el privilegio, hermano Julio, de recibir llamadas de personas que miran nuestro canal de televisión, y qué gratificante es cuando dicen: qué hermoso, qué verdades, se necesitaba este canal en Houston, me dicen. Amén. Gente que me llama y me dice: se necesitaba este canal en Houston. Esto es una joya, esto es algo precioso. Estas enseñanzas se carecen de ellas en las iglesias. ¿De dónde hemos sacado esas enseñanzas? De la palabra de la sola Escritura. Dios nos ayude para que podamos seguir en el tema que usted tiene del encuentro de los dos campeones, menciona de que Lutero, por ser fiel a los principios bíblicos y por serle fiel a Dios, fue excomulgado y fue tratado como hereje, y que fue citado ante la corte alemana precedida por Carlos V, en ese tiempo emperador de ese entonces. Pues, pastor, todo tiene su consecuencia. El ser fiel a Dios tiene su consecuencia, pero él dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a tener hambre de esta palabra tan hermosa, las sagradas Escrituras. Amén. Oremos. Oh soberano Dios, la sola Escritura es la base para sostener la verdad, para permanecer en dicha plataforma, y nosotros encontramos que Martín Lutero fue allí donde él basó
su doctrina, la doctrina de la salvación, la de que el hombre es justificado por la fe y no por las obras. Padre, despertar a la gente con aquella verdad y buscar que la gente leyera la Biblia y traducirla al idioma de ellos para que saliera de las tinieblas como él había salido. Nosotros vemos también que trajo un contraataque. Pero es interesante, Señor, cómo habías preparado estos príncipes alemanes para contrarrestar ese ataque contra la libertad religiosa que se promovía por parte de Martín Lutero. Señor, es hermoso todo lo que hemos estudiado hoy, pero como la Escritura, Padre, como la sola Escritura nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y cuando de doctrina se trata, no se trata de seguir las doctrinas de los hombres, sino de seguir la doctrina de Dios, la tuya, Señor. Así que te ruego para que nosotros nos mantengamos en esta verdad, nos mantengamos, Señor, escudriñando la Biblia, y te pido para que todos aquellos amigos que nos están oyendo o mirando, busquen en tu palabra la verdad, porque aquí está todo lo que enseñamos por estos canales de televisión. No estamos, Padre, presentando vanas sutilezas o filosofías huecas, sino tenemos el escrito está, Señor, para todo lo que se proclama, y ruego para que tu pueblo lo reciba, lo acepte. Oh Padre, despierta a tus hijos, toca corazones, mueve, Señor, voluntades, abre mentes, para que esta palabra, como Martín Lutero la recibió, la encontró, la encuentran también y la reciban la gente de ahora. Amén. Gracias por este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.